Masejet Baba Batrat Afkuftet Baba Mudalev 115a, 16 líneas de arriba para abajo. La Mishnah a continuación nos menciona el orden de precedencia, el orden de prioridad que hay en temas de herencia. Dice la Mishnah: Seder Nahalot Kahu, Ishki Amut u Ben en lo, Beavarte Ben Nahalato levito, Ben Kodem lebat. Kol Yotzei Erecho shel Ben Kodmim lebat. Bat Kodemet laachin. Yotzei Erecha shel Bat Kodmim laachin. אחין קודמים לאחי האב, יוצא לכאן של אחין קודמים לאחי האב. זה הכלל, כל הקודם בנחלה, יוצא ירחו קודמים. והאב קודם לכל יוצא ירחו. Antes de explicar la Mishnah, quiero aclarar que las relaciones familiares que vamos a mencionar son relaciones familiares del difunto. O sea, cuando decimos hijo, es hijo del difunto. Cuando decimos hermano, hermano del difunto. Cuando decimos nieto, nieto del difunto. Hijo de la hija o hija del hijo del difunto. Todo es en relación al difunto. Se nos dice la Mishnah lo siguiente. El orden de prioridad, de precedencia en herencias es el siguiente. Dice el Pasuk en Bamidbar 27:8. Una persona que muere y no tiene un hijo, pasarás su herencia, o sea, la herencia del difunto, a la hija. O sea, vemos en este pasuk que el hijo del difunto tiene prioridad en relación a la hija. Aumenta la Mishnah y dice, no solamente el hijo del difunto tiene prioridad en relación a la hija, sino también los descendientes del hijo, en caso que ese hijo también falleció previamente, ¿sí? Los descendientes del hijo tienen prioridad en relación a la hija del difunto. Sigue diciendo la Mishnah, la hija del difunto tiene prioridad en la herencia en relación a los hermanos del difunto. Y aumenta también aquí la Mishnah y dice que no solamente la hija, sino también los descendientes de la hija tienen prioridad en relación a los hermanos del difunto. Sigue diciendo la Mishnah, los hermanos del difunto tienen prioridad en relación a los hermanos del padre del difunto, o sea, los tíos. O sea, repito, los hermanos del difunto tienen prioridad en relación a los tíos paternos. Y aumenta también aquí la Mishnah nos dice, no solamente los hermanos del difunto tienen prioridad en relación a los tíos paternos, sino también la descendencia de los hermanos del difunto, en caso que los hermanos ya fallecieron previamente, siguen teniendo prioridad en relación a los hermanos del padre del difunto, o sea, los tíos del difunto. Así nos dice la Mishnah. Y después la Mishnah nos dice, Zeaklal. Te voy a decir cuál es la regla general para esto. Cualquier persona que tiene prioridad en heredar, en una herencia, mientras que él esté vivo, o sea, cualquier persona que tiene prioridad en una herencia, pues también después de su muerte, su descendencia sigue teniendo esa misma prioridad. Y culmina la Mishnah diciendo que el padre del difunto, ya hablamos del hijo, de la hija, de los hermanos del padre, o sea, los tíos del difunto, y nos falta hablar del padre del difunto. Dice la Mishnah, el padre del difunto tiene prioridad en la herencia en relación a todos sus descendientes. Aclaro, estamos hablando únicamente de sus descendientes que no sean descendientes del difunto. ¿Sí? O sea, el difunto, no dejó hijos. ¿Sí? Entonces, el que tiene prioridad en la herencia es ¿quién? El papá del difunto. O sea, que el papá del difunto, repito, tiene prioridad en la herencia en relación a todos los descendientes del padre del difunto, mientras que sean descendientes únicamente del padre del difunto y no del difunto, porque si el difunto dejó hijos, pues obviamente los hijos del difunto tienen prioridad antes que todos. Así nos dice la Mishnah. La Gemara a continuación nos trae una fuente para esta regla que mencionamos en la Mishnah, que cuando alguien tiene prioridad en una herencia, no solamente él tiene prioridad, sino también su descendencia. Tanu Rabbanan, pues damos una fuente de la Torah, ¿sí? Tanu Rabbanan, ben, en liela ben haben o bat ben bat haben minain, Talmud Omar, en lo, ayen alav. Bat, en liela bat,
Bat habat u bat ben habat minain. Talmud Omar en lo, ayen alav. Hakeitzad, nahala memashmeshet veholechet ad Reuven. Velaima ad Yaakov. Amar Abaye gmiri de lo kalashivta. La Emara trae una baraita. Y la baraita cita el pasuk que mencionamos antes en la Mishnah, que es pasuk en Bamidbar 27:8. Ishki yamut, lo repito, Ishki yamutu ben lo. Ve'abartem et nachalato levito. Una persona que muere y no tiene un hijo, pasarás su herencia, o sea, la herencia del difunto, a la hija. Vemos que el hijo tiene prioridad en la herencia en relación a la hija. O sea, el hijo del difunto tiene prioridad en heredar al padre en relación a la hija del difunto. Dice la baraita, listo, aprendemos de que el hijo tiene prioridad en relación a la hija del difunto. Pero ¿cómo sabemos que el hijo del hijo, o la hija del hijo, o el hijo de la hija del hijo, siguen teniendo esa prioridad? O sea, básicamente, ¿cómo sabemos que los descendientes del hijo del difunto siguen teniendo esa prioridad en relación a la hija? Dice la baraita, te voy a explicar dónde lo sabemos. El pasuk dice, uben en lo. La palabra en está escrita con yud. Está extra, pudiese haber dicho en sin yud. Esa en es para decirte ayen alab, examina. Uben en lo. O sea que, ¿cuándo le pasas la herencia a la hija? Cuando no tiene un hijo y cuando examinaste y buscaste que no tiene descendencia ese hijo. Ahí es cuando se lo pasas a la hija. O sea, que el hijo tiene prioridad en relación a la hija y también la descendencia tiene hijo. ¿Dónde lo aprendemos otra vez? De la yud extra. Sigue siendo la baraita. Hay otro pasuk que nos habla entre la hija del difunto, cuando el difunto nada más dejó una hija, y dejó hermanos. ¿Sí? ¿Quién tiene prioridad? Dijimos en la Mishnah, la hija. Donde lo aprendemos el pasuk dice, Veim en lo bat un tatem menacharato lehab. Si no tiene hija el difunto, ahí pasarás la herencia a los hermanos del difunto. O sea que la prioridad cuando hay hija y hermanos, ¿a quién va? A la hija. Listo, pero es nada más hija. ¿Cómo sabemos que también cuando hay descendencia de la hija, por ejemplo, hija de la hija o hijo de la hija o hija del hijo de la hija, o sea, descendencia de la hija, ¿cómo sabemos que ellos también tienen prioridad en relación siguen teniendo esa prioridad que tenía esa hija del difunto en relación a los hermanos del difunto? Ahí también está escrito Vim en lo bat. ¿Cuándo se le pasa a los hermanos del difunto? Cuando no hay una hija, pero dice en con yud. Cuando aparte no hay una hija, examinaste que la hija no dejó ninguna descendencia. Ahí es cuando se lo pasa a los hermanos. O sea, que si hay hija o hay descendencia de la hija, o sea que la hija ya murió hace tiempo, pero dejó descendencia, sigue teniendo esa descendencia, la misma prioridad que tenía la hija en relación a los hermanos del difunto. Esta es la fuente que una persona que tiene prioridad, no nada más él tiene prioridad, sino también su descendencia. Y obviamente, esto aplica para el resto de los casos, sino nada más para descendencia del hijo y descendencia de la hija, también descendencia en caso dado, de los hermanos, de los tíos, etc. Y obviamente también se sigue verificando esa descendencia hacia los ascendentes, hacia arriba. En caso de que no hay nada hacia abajo, se va verificando hacia arriba. ¿Cómo funciona esto? ¿Sí? Dice la Gemara, no, simplemente la herencia busca y procede siempre hacia arriba. Si no hay hacia abajo, busca y procede hacia arriba. ¿Sí? Hasta que, si no hay nada ahí abajo, si no dejó hijos, no dejó hermanos, no dejó padre, pues buscamos el abuelo. Pero el abuelo ya no está, entonces buscamos al hijo del abuelo. Si no hay nada, pues seguimos buscando al bisabuelo. Y así sucesivamente hacia arriba. ¿Hasta que llegamos hasta dónde? Hasta Reubén. Así dice la Gemara. Pregunta la Gemara, ¿por qué dices hasta Reubén? Que es el hijo de Jacob. Jacob. Dice, no, porque recibimos de nuestros maestros que no existe que una tribu se acabe, desaparezca. Entonces lo máximo que puedes llegar es a Reubén, a Shimón, a Leví. No puedes llegar a Jacob porque seguro vas a encontrar un heredero hasta Jacob. Si no encuentras herederos es porque la tribu desapareció y recibimos nuestros maestros de que no pueden, las tribus no pueden exterminarse. Seguimos, Rabotai. Amar Rabuna Amar Rab Kol haomer tirash bat im bat haben afilu nasi shebe Israel en shomim lo she'enam ela maaseh tzedukim. Expliquemos esta parte. Dice Rabuna en nombre de Rab. Si viene una persona
aunque sea un jajam, aunque sea un nací de Israel, un líder de Israel, que normalmente cuando un también jajam dice algo se le escucha, cuando es un nací de Israel se le escucha inclusive en contra de la halajá. Sin embargo, si dice una persona, cual sea y quien sea, que cuando tienes una persona que fallece, un difunto, llamemos a la persona, ¿sí? Un difunto, y deja dos familiares, deja una hija, llamémosla la hija del difunto, y deja una hija del hijo. El hijo no lo dejó porque ya había fallecido previamente, ¿sí? Entonces dejó dos familiares, una hija, la hija del, una persona fallece y deja y hay una hija del difunto y un hijo del hijo. O sea que este difunto tenía una hija y un hijo, el hijo falleció hace tiempo, y ahorita que fallece esta persona, este difunto dejó una hija y una hija del hijo. ¿Sí? Según lo que dijimos en la Mishnah, que ¿quién tiene que heredar? ¿Quién tiene prioridad? La hija del hijo. ¿Sí? Porque ya que el hijo del difunto tiene prioridad en relación a la hija, también sus descendientes. Entonces en este caso el descendiente es la hija del hijo. Entonces la hija del hijo tiene prioridad y hereda completamente todo sin la hija del difunto. Así dijimos en una Mishnah. Viene Rabuná en nombre de Rabbi y dice, cualquier persona que nos dice en este caso que la hija del hijo hereda junto con la hija del difunto, o sea, mitad y mitad, aunque sea un nací de Israel, no le escuchemos. ¿Por qué? Porque esto es algo que dicen los tzedokim. ¿Qué son los tzedokim? Saduceos. Y como acabamos de ver en la Mishnah, que según la Torah, vamos ahorita a comprobar cómo exactamente es, pero acabamos de ver en la Mishnah que, repito, ya lo dije pero lo repito, que cuando hay hija del difunto y hay hija del hijo del difunto, que el hijo ese falleció hace tiempo, ¿sí? Entonces, en ese caso, la descendencia, de la misma manera que el hijo del difunto tiene prioridad, también su descendencia tiene prioridad y hereda todo. Nos dice Rabuná nombre de Rab, el que dice no así, o sea, que dice que no hereda todo de la hija del hijo, sino mitad y mitad con la hija, otra vez, escuchen el caso, la hija del difunto con la hija del hijo. ¿Sí? Son dos, hija del hijo, y el otro lado es, no un hijo, no otro hijo, una hija. ¿Sí? Entonces, en este caso, como vimos en la Mishnah, hereda todo quién, ya que el hijo tiene prioridad, pues también su descendencia, entonces la hija del hijo hereda todo. El que dice Rabuná en nombre de Rab, que heredan mitad y mitad, no se le escucha aunque sea un nací. La Gemara trae una baraitá en Megilat Ta'anit que nos habla del tema y nos dice lo siguiente de Tania. Be'arba'a ve'esrim betevet tavna ledinana shehayu tzedukim omerim tira shabbat im bat haben nitpal lahem Rabbi Yochanan ben Zakkai amar lahem shotim minayin זה לכם ולא היה אדם שהחזירו דבר חוץ מזקן אחד שהיה מפטפט כנגדו ואומר ומה בת בנו הבא מכוח בנו תירשנו ביתו הבא מכוחו לא כל שכן קרא עליו את המקרא הזה אלה בני שעיר החורי יושבי הארץ לוטן ושובל צבעון וענה וכתיב אלה בני צבעון והיה וענה אלא מלמד שבא צבעון על אמו והולידנה. Sigamos un poco y te explicamos todo. ודילמה תרעה נהבו אמר רבא אמינא מילתא דלא אמרה שבור מלכה ומנו שמואל איכא דאמרי אמר רב פפא אמינא מילתא דלא אמרה שבור מלכה ומנו רבא אמר קרא והוא ענה דמעיקרא אמר לרבי וככה אתה פוטרני? אמר לו שותה ולא תהא תורה שלמה שלנו כשיחה בטלה שלכם מה לבת בנו שכן יפה כוחו במקום אחים תאמר בביתו שהורע כוחו במקום אחים וניצחום ואותו היום עשאו Yom Tov. La Gemara trae una baraita en Megilat Ta'anit que nos dice lo siguiente. El día 24 de Tebet, la fecha de 24 de Tebet, dice la baraita, volvimos, así es los Jajamim, volvimos a hacer juicios según la Torah. ¿Qué pasó? Que no hacían según la Torah, los Bedín. Te voy a explicar qué pasó. Los tzedukim, los saduceos, decían que sobre nuestro caso, exactamente el caso que estábamos hablando antes, cuando hay una hija de un difunto y por otro lado hay la hija de un hijo de un difunto, decían los saduceos que hereden juntos, equivalentes, mitad y mitad. Hasta que vino Rabbi Yochanan ben Zakkai
¿Sí? Y les dijo, ¿cómo creen? Shotim, no sean tontos. ¿De dónde aprenden eso ustedes? Y nadie le respondió nada. Menos un anciano, saduceo, obviamente, Tzedokim. Y le dice, te voy a explicar de dónde lo aprendemos. De un Calvajomer. Si la hija del hijo hereda al abuelo, si la hija del hijo hereda al difunto, que es su abuelo, ¿y por qué hereda la hija del hijo al difunto? Por el hijo, por el papá. No es que tiene relación directa con el abuelo. Y aún así decimos que ¿qué? Que hereda con Shiken, la hija del difunto, que tiene una relación directa con el difunto que va a heredar. Por eso, le respondió este Saduceo, seguro es que cuando tienes hija de difunto y por otro lado tienes hija del hijo del difunto, seguro, lo mínimo heredar juntos, mitad y mitad. ¿Por qué? Repito, Calvajomer. Si la hija del hijo del difunto hereda, que es mucho más lejana del difunto, Kolshiken que la hija. Buen Calvajomer. Vino Rabbi Yohanan ben Zakkai y le dijo, mira, te voy a explicar, estás equivocado. Porque el pasuk en Bereshit no dice como tú. Y los saduceos estaban de acuerdo con la Torah escrita. ¿Sí? Entonces no pueden ir en contra de la Torah. Dice el pasuk en Bereshit 36:20. Te voy a decir, dice el pasuk, los hijos de Seir, ¿cuáles eran? ¿Quiénes eran los hijos de Seir? Escuchen bien. Lotán, Shoval, Tzivón y Aná. Enfoquémonos en los últimos dos, Tzivón y Aná. O recordemos los cuatro otra vez. Los hijos de Seir eran ¿quién? Lotán, Shoval, Tzivón y Aná. Así dice en Bereshit, capítulo 36, versículo 20. Muy bien. Ahí mismo, en el versículo 24, 4 pesukim después, dice, te voy a decir quiénes eran los hijos de Tzivón. Ayá y Aná. ¿Están escuchando? Otra vez repito. Los hijos de Seir eran Lotán, Shoval, Tzivón y Aná. Enfoquémonos en los últimos dos. Tzivón y Aná eran los hijos de Seir. Tzivón y Aná. En el versículo 24 nos dice, ¿quiénes eran los hijos de Tzivón? Ayá y Aná. No me cuadra. ¿Por qué? Porque si en el segundo que mencionamos, en el versículo 24, dice que Aná era hijo de Tzivón, ¿cómo puede ser que el primer versículo, o sea, el versículo 20, como dice que es hijo de Seir, hermano de Tzivón? ¿Cómo puede ser? Contradicción. Tenemos que decir, para que no haya contradicción, que el caso es el siguiente. Tzivón era hijo de Seir. Y Tzivón tuvo relaciones con su propia madre, ¿sí? Y tuvo a un hijo que se llamaba Aná. Entonces, este Aná era hijo de Tzivón, como dice el versículo 24, y al mismo tiempo también era hermano de Aná por el lado materno, porque tenían la misma mamá. Tzivón tuvo relación con su mamá. Entonces, la mamá de Tzivón y era la misma mamá de Aná. ¿Sí? Pero eso es en relación a la parte materna. Pero la parte paterna, ¿qué era aquí Aná? Nieto. Era nieto. Del lado paterno era nieto de Seir. ¿Sí? Nieto de Seir. ¿Sí? Hijo de Tzivón. Nieto de Seir. Por el lado paterno, lo único que era que hijo de Tzivón y nieto del papá de Tzivón, que era el nieto de Seir. Y aún así, el primer versículo que mencionamos, que es el de 36, versículo 20, dice que los hijos de Seir, eran Lotán, Shoval, Tzivón y Aná. O sea, te menciona a Aná, que era nieto, como si fuese que hijos. Tenemos que decir que lo que pasó fue que probablemente Tzivón ya había muerto, ¿sí? Y después falleció Seir, ¿sí? Y nos viene a enseñar el pasuk y en ese momento, ¿sí? Otra vez repito, ya había fallecido Tzivón. Entonces Seir, que era el nieto, Aná, que era el nieto de Seir, es considerado ya, aunque es nieto de Seir, pero es considerado como si fuese hijo. Y por eso el pasuk nos menciona junto con los demás hijos. Entonces Seir tenía a Lotán, un hijo, Shoval, segundo hijo, y Tzivón, que falleció, y en vez de él estuvo ¿quién?
el nieto que es considerado ahorita como hijo, que es Seir. Entonces aquí vemos claramente que el hijo del hijo es considerado que como hijo. Entonces también aquí, así respondió Rabbi Yohanan ben Zakkai, también aquí cuando tenemos una hija del hijo y por otro lado tenemos a la hija del hijo es considerado como si fuese hijo y por ende tiene que prioridad completa. Así dice la baraita. Así le respondió Rabbi Yohanan ben Zakkai. Y antes de seguir, antes de seguir con esta baraita, la Gemara interrumpe y dice, un segundo, todo esto está basado en la contradicción, que hay dos pesukim, el 20 y el 24, que mencionan que Aná era hijo, que era hijo de Tzibón, y era hermano de Tzibón, ¿cómo puede ser? Y por eso tuvimos que decir lo que tenemos que decir y comprobamos lo que tuvimos que comprobar. Dice la Gemara, ¿quién te dijo qué contradicción? Puede ser que son dos diferentes Aná. Había un Aná del versículo 20 que era hermano literal de Tzibón, y el otro Aná del 24 es hijo. O sea, puede ser que era un sobrino con un tío que tenía el mismo nombre. Dice, responde Rabá, voy a decir algo que inclusive, para responder esta pregunta, dice Rabá, voy a decir algo que inclusive el Shavor HaMelech, refiriéndose a Shmuel, que era Talmid Jajam, ¿sí? No lo ha dicho. Y hay una segunda versión que dice que Rapapá dijo que voy a decir algo que no lo ha dicho Shavor HaMelech, refiriéndose a Rabá. Pero ¿qué es la respuesta? El Pasuk dice, en el 24, dice, Ele Benet Tzibón, estos son los hijos de Tzibón, allá, Aná, Juana. El versículo 24 dice, Ele Benet Tzibón, ve allá, va Aná, Juana. Porque Aná, él es Aná. Que Aná, él es Aná. No, Aná, él es el mismo Aná que se mencionó antes. Entonces no podemos decir que son dos diferentes personas. Entonces sí vuelve la prueba de Rabbi Yohanan ben Zakkai que hijo de hijo es considerado como si fuese ¿qué? Hijo. Por eso está mencionado en el versículo 20 como si fuese hijo de Seir. Entonces de la misma manera que hijo de hijo es considerado hijo, también hija del hijo es considerado hijo, por lo tanto tiene prioridad completa en relación a la hija del difunto. Respondió el seduceo, sigue diciendo la varita, respondió el seduceo a esta prueba. Rebi, ¿me estás trayendo esta prueba? Esto no es una prueba. Porque nosotros estamos hablando en ¿qué? Hija del hijo. Ahí es cuando digo yo, dice el seduceo, ahí es cuando digo yo que se divide con la hija del difunto. Tú me trajiste una prueba que el hijo del hijo es considerado hijo. Yo estoy de acuerdo contigo. El caso que tú me trajiste de la Torah de Seir es hijo del hijo. Hijo del hijo definitivamente es considerado hijo. Pero tú me tienes que traer una prueba en el caso nuestro que también en hija del hijo es considerado ¿qué? Hijo. Y eso no tienes prueba. Le respondió Rabbi Yohanan ben Zakkai, Shoté. Primero que todo, quiero decirte algo. No te atrevas a pensar que puedes comparar nuestra Torah con tu pensamiento y analizar quién tiene más razón. Eso no te atrevas a pensar. ¿Sí? Y efectivamente en la respuesta que te dije antes, te lo dije para tumbarte nada más, pero no es una respuesta contundente porque efectivamente tienes tú razón en esto de que el caso nuestro es hija de hijo y la prueba de Seir es hijo de hijo. ¿Sí? Pero te voy a explicar por qué exactamente. Tengo una razón contundente, ¿sí? Que según nuestra Torah hay una razón por la cual no puedes decir que heredan juntos y equivalentes la hija del difunto con la hija del hijo. ¿Sí? Y el Calvajomer tuyo no sirve. El Calvajomer que tú querías hacer, que sí, la hija del hijo hereda, a pesar que es más lejano del difunto, con Shiken que la hija. No sirve, te voy a explicar por qué. Y esa es la respuesta real, le dice al Rabbi Yohanan ben Zakkai. Antes de decirla, quiero aclarar. El análisis que hay entre seduceo y Rabbi Yohanan ben Zakkai es cuando tenemos hija del difunto con hija del hijo. ¿Sí? Viene aquí el Rabbi Yohanan ben Zakkai le dice un segundo. Tú crees en la Torah, ¿verdad? Tú crees en la Torah. El seduceo cree en la Torah, lo que está escrito. ¿Qué pasa si el difunto deja un hijo, varón, y una hija del hijo? ¿Qué pasa en ese caso? Torah Meforesh. En la Torah está escrito Meforesh. Natón titen laem ahuzan ajalá betoch aje avihem. Respecto a las hijas de Zelofhad, que eran hijas de hijo. Zelofhad era el hijo del difunto. Jefer. Sin entrar en detalles ahorita. ¿Sí? Zelofhad eran hijas del hijo. Y también quedó ¿quién? Un hijo del difunto. Como dice, betoch aje avihem. Hermanos del padre de las hijas de Zelofhad. O sea que hay hijos del difunto y hay hijas del hijo. ¿Y cuál es la halajá en ese caso? ¿Las hijas del hijo heredaron o no heredaron? ¿Las hijas de Zelofhad heredaron o no heredaron? Sí heredaron. O sea
que hijas del hijo tienen fuerza en heredar también, no prioridad, hay equivalente, pero tienen fuerza en heredar también cuando hay hijos del difunto. Hijas del hijo tienen fuerza de heredar juntos con los hijos, con los tíos de esas hijas. ¿Sí? O sea, que las hijas del hijo se consideran que hijos 100%. A diferencia de una hija del difunto, ¿puede heredar con un hijo del difunto? Si hay hijo del difunto e hija del difunto, ¿heredan juntos? No, hereda solo el hijo. O sea que la hija es considerada hija y nunca es considerado hijo. Sabemos en este caso que hija del difunto con hijo del difunto nunca heredan juntos. Y por otro lado, hija del hijo con hijo sí heredan juntos. Sabemos que hija del hijo sí es considerado ¿qué? Es considerado hijo. De la misma manera que en este caso, la hija del hijo hereda junto con el hijo, porque es considerado hijo, pues también cuando es hija del hijo con hija, es considerada la hija del hijo hijo y es el único que hereda. Así le dijo Rabbi Yohanan ben Zakkai. Y aquí sí le dio una prueba contundente y dice, la baraita culmina diciendo que con este argumento los hajamim le ganaron a los tzedukim, a los seduceos, no tenían lo que responder a esta pregunta de Rabbi Yohanan ben Zakkai y efectivamente reconocieron y se retractaron a realizar los juicios como din Torah, que cuando hay hija de difunto y por otro lado hay hija del hijo del difunto, tiene prioridad exclusiva la hija del hijo del difunto y son los únicos que heredan y no heredan juntos. Y ese día, que fue cuando el 24 de Tebet, cuando reconocieron y se retractaron, lo hicieron un día de Yom Tov. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.